Hola, yo les voy a hablar el día de hoy más que nada de temas importantes que, que vimos en lo que es la materia de análisis del capital contable. Y les voy a hablar de el proceso contable idóneo en la Constitución. Traigo 6 temas, los cuales les voy a explicar y para empezar a entenderle, debemos saber que las sociedades son entes económicos independientes que persiguen fines económicos particulares. Son sujetos de derechos y obligaciones y por tanto tienen una personalidad jurídica diferente a la de sus socios. Para que las sociedades mercantiles tengan personalidad jurídica distinta de la de sus socios, deben estar inscritas en el Registro Público de Comercio. Si no están registradas, se les denomina irregulares y en este caso sus representantes y sus mandatarios que realicen actos jurídicos responderán del incumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Las sociedades ejercitan sus derechos y contraen obligaciones a través de sus representantes. Las sociedades tienen como objeto determinar su naturaleza, civil o mercantil. Si los actos que persigue la sociedad son mercantiles, la sociedad será mercantil. Y si en este caso es civil, pues de lo contrario, pues de igual manera será civil. Ahora sí les voy a explicar cada una de ellas, su concepto, su objeto y todo lo que integran a cada una. Número 1. Sociedad en nombre colectivo. La sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente. De las obligaciones sociales que las podemos encontrar en el artículo número 25. Las personas que integran la sociedad están subsidiaria, ilimitada y solidariamente obligadas con todos los eventos económicos que la sociedad realice. La responsabilidad subsidiaria significa que para exigir responsabilidad a los socios, en lo individual se deberá haberle exigido antes a la persona moral. Es decir, primeramente deben haberse liquidado los bienes de la sociedad y posteriormente deben ser ejecutados para el pago de las obligaciones, los bienes particulares de los socios. La responsabilidad ilimitada significa que los socios responden con todos sus bienes personales del pago de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones sociales. La responsabilidad solidaria significa que los acreedores de la sociedad pueden requerir al cumplimiento de las obligaciones de la sociedad a cualquiera de los socios, siendo individualmente responsables. Les voy a hablar también acerca de la sociedad en comandita simple. Como pueden ver, estamos explicando brevemente lo que significa cada sociedad para que ustedes puedan comprenderlo. Esta sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios, comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, y eso lo encontramos en el artículo número 51. Su razón social. Esta se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otras equivalentes cuando en ella no figuren los de todos. A la razón social se agregan siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S.en.C. Eso también lo podemos encontrar en los artículos. Cualquier persona que sea socio, comanditario o extraño a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social quedará sujeta a la responsabilidad de los comanditados. Ahora, de los socios. Existen dos clases de socios:
los comanditarios y los socios comanditados. El socio comanditario son los que están obligados al pago de sus aportaciones y no responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. El socio comanditado son los que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, al igual que los socios de la sociedad en nombre colectivo. Ahí vemos que está bien explicado cada uno de los dos diferentes socios que nos muestran esta sociedad. Vamos a hablar también acerca de la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley en el artículo número 58. En esta sociedad, los socios no responden con su patrimonio de las obligaciones sociales. Se limitan al monto de sus aportaciones. Las partes sociales que forman el capital están representadas por títulos no negociables, ya sean a la orden o al portador. Cada socio no tendrá más de una parte social. Cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de la parte de su coasociado, se aumentará en la cantidad respectiva el valor de su parte social, a no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la individualidad de las personas sociales, y eso lo encontramos en el artículo número 68. Estamos siendo breves para que pues puedan seguir deleitándose de esta explicación. Ahora, como tema número 4, la sociedad anónima. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es una sociedad de acciones de responsabilidad limitada, por lo que los socios no son solidarios de las obligaciones sociales. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad. Y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura, como bien todos conocemos, CADCB. Constitución de la sociedad. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere, vamos a explicar algunos porque son varios que se mencionan en el artículo. Les voy a compartir dos nada más. Número 1, que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Número 2, que el contrato social establezca el monto mínimo de capital y que esté íntegramente suscrito. Ahora, vamos a hablar sobre la sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Eso lo encontramos en el artículo 207. La sociedad se rige por las reglas relativas a la sociedad anónima, excepto su razón social, el capital, las obligaciones de los socios y la rescisión del contrato que se tratan a continuación. La razón social de la sociedad en comandita por acciones se formará con los nombres de uno o más socios comanditados seguidos de las palabras y compañía o bien bajo una denominación social. El capital social estará dividido en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las 2/3 partes de los comanditarios. Obligaciones. Cualquier persona, socio o extraño a la sociedad que figure su nombre en la razón social quedará sujeta a una responsabilidad ilimitada y solidaria.
El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores, pero las autorizaciones y vigilancia dadas o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social no se reputarán actos de administración. Eso es lo que nos dice esta sociedad. Nos dice cuál es su razón social, su capital social, lo que es también de sus obligaciones, más que nada las obligaciones de cada una de estas. Algo muy importante sobre esta sociedad es que los socios ni por cuenta propia ni por ajena podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. Más claro, pues no puede ser. Aquí nos dice exactamente lo que tienen que hacer realmente o los pasos a seguir las sociedades. Número 6 y última, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de la sociedad cooperativa. Es una forma de organización social integrada por personas físicas con base e intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer más que nada necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Eso lo encontramos en el artículo número 2. Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios. Se los voy a mencionar. El principio de libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. Administración democrática, limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios, si así se pactara. Participación en la integración cooperativa, etc. Nos muestran más principios, pero pues en este momento no les puedo compartir todos. Pero otra cosa les voy a compartir acerca de las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, podrán realizar operaciones. Después de hablarle acerca de las sociedades, como conclusión, es importante considerar que el órgano supremo de cualquier sociedad es su asamblea de accionistas, porque de ella se deriva la voluntad de los socios que debe ser reflejada en los estados financieros. Gracias por su atención, espero le haya gustado la información.